2022, el mayor festival donde las realidades convergen, con sede en el metaverso y en la Ciudad de México. Entra a nuestro servidor de Discord para seguir y ser parte de estos grandes eventos. Del 3 al 9 de octubre del 2022, Live Digital, Experts, Arca, Speakeasy Virtual Party y mucho más. Sé parte del mundo en que todos somos creadores, de la mano de exponentes y expertos XR de Latinoamérica. Sigue las actividades gratuitas que tenemos para ti y compra tus boletos para vivir una experiencia inmersiva única. VR Fest MX, cerca de ti. Vive las realidades. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos muy entusiasmados porque vamos ya con el cierre en nuestra última conferencia de VR Fest, la sección Live Digital. Estamos muy entusiasmados de presentar a Raciel Cruz. Es desarrollador y tiene gran pasión por la tecnología y el arte. Su objetivo profesional es desarrollar softwares que mejoren el mundo a través del entretenimiento y mejores servicios. Él se encontrará dando una conferencia acerca de Aura XR, geoposicionando la realidad aumentada, donde nos hablará del uso del geoposicionamiento de los celulares con AR Foundation en Unity para generar experiencias de realidad aumentada en ubicaciones específicas, permitiéndonos integrar de forma mucho más precisa elementos virtuales en un entorno real con fines culturales, artísticos y educativos. Muchísimas gracias, Racil. ¿Cómo estás por estar acá con nosotros? Hola, buenas tardes. Muchas gracias primero por invitarnos al evento. Y bueno, pues estamos muy emocionados de compartirles un poco del trabajo que hemos hecho. Muchísimas gracias, Raciel. Pues adelante, te dejamos con esta linda conferencia y gracias a todos por acompañarnos en esta última sesión. Muchas gracias. Bueno, solo si me podrían confirmar si pueden ver ahorita mi escritorio. Ah, ok. Creo que sí, ¿verdad? Además de mi cámara. Mm, ok, bien. Bueno, pues daremos inicio. Pues antes que nada, mi nombre es Raciel Cruz, como ya les dijeron, yo soy desarrollador aquí en Aura XR o Aura XR. Nosotros somos una empresa fundada en la Ciudad de México. Nos dedicamos a la creación de experiencias inmersivas con el fin de reinventar la forma en la que interactuamos con la información. Somos especialistas en implementar esta tecnología en aspectos culturales, históricos y artísticos. Nos encanta mezclar la realidad con lo digital para crear nuevas dimensiones. Somos un equipo conformado por jóvenes que estamos apasionados por desarrollar con realidad extendida. Si pueden, si quieren tener más información sobre nosotros, pueden escanear el QR que está ahorita en pantalla. Y bueno, ¿quiénes somos en general? Aura, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros utilizamos tecnología de vanguardia, especialmente en dispositivos móviles, para crear experiencias revolucionarias, mezclando tecnología y arte, potencializamos las formas narrativas y democratizamos la propagación del contenido cultural, que normalmente se contempla como algo estático o que no tiene mucho alcance. Eh, bueno, ahorita nosotros en general hacemos estos desarrollos hacia museos, empresas. Tenemos varios proyectos, pero uno de los más importantes que actualmente está disponible para las plataformas Android y iOS, no tiene ningún costo. Es una plataforma que se llama Heritage. Es una aplicación. Pues, si escanean el QR que está en pantalla, pueden descargarlo de las tiendas en Android o iOS. Y pues básicamente es una plataforma que se conforma de una aplicación y una nube. Esta plataforma
Lo que hace es entregarnos contenido XR enfocado a la cultura, la historia, el arte. A mí siempre me gusta homologarlo un poco a Netflix, solo que en lugar de traernos series que se contemplan por capítulos, aquí son colecciones que se contemplan por contenidos o experiencias XR. Bueno, aquí están viendo algunas de estas experiencias en el video. Este tipo de experiencias se divide por reconocimiento de imagen, realidad virtual, como esta que se está viendo en este momento. También lo que se define como world tracking o reconocimiento de piso, en el que nosotros podemos colocar sobre un piso que nuestra cámara vea algún contenido, como por ejemplo en esta parte, colocamos a un personaje, un artista que nos da la bienvenida a un museo. Y aquí tengo otro ejemplo. Déjenme. Bueno, aquí se puede observar, colocamos, en este caso, un fragmento de un museo en el suelo, en el que ustedes lo pueden explorar. Esta plataforma nos ha permitido darle vida a las obras en museos de Ciudad de México, también visitar museos. Con esto de la pandemia, nosotros hicimos un trabajo con el MUNAL. Ahorita ustedes pueden ir y hay una sala de Velasco en el que ustedes con esta aplicación pueden ver contenido de realidad aumentada de algunas obras, pero también como este proyecto se fue dando durante la pandemia, pues recuerdan que estaba restringido el acceso a estos lugares y pues ellos querían una forma en la que el público pudiera tener un poco de su museo, pues sin tener que ir al museo porque no se podía. Entonces, nosotros igual en esta aplicación hicimos una experiencia que es básicamente, como vieron, ustedes colocan en el piso un fragmento de este museo y pueden interactuar y pueden observar estas obras animadas sin salir de su casa o en un patio o en la calle o donde sea que tengan su dispositivo con internet. Eh, Heritage XR, junto con el trabajo de nuestros programadores, diseñadores, artistas y guionistas, nos ha permitido llevar la cultura, la historia y el arte y educación literalmente a una nueva dimensión, al alcance de todos y sin necesidad de accesorios adicionales. Como ya mencioné, uno de los recursos para crear experiencias inmersivas es la geolocalización. Y ahora, a continuación, les voy a mostrar algunos ejemplos. Pero antes de eso, les voy a dar un pequeño contexto. Uno de los proyectos que estamos incubando es un proyecto que lleva el título de Máquina del Tiempo. Es una experiencia inmersiva con lentes VR como Oculus o HTC, en el que, bueno, nosotros entrábamos a una experiencia en la que estábamos en el futuro, pero teníamos que ir al pasado. Teníamos que salvar el mundo, pero para eso teníamos que ir a Tenochtitlán y a través de algunos acertijos, pues llegar a ese fin. Esta era una experiencia muy inmersiva, muy interesante. Eh, bueno, si muchos de ustedes han utilizado estos accesorios VR, pues prácticamente se sienten ahí dentro. Pero tenía, pues, la limitante, como ya platicó alguna de las conferencistas pasadas, el alcance que tienen estos contenidos con lentes, pues, es bastante limitado, porque, pues, no muchas personas tienen este hardware, porque no nada más son los lentes, sino también necesitas una computadora que aguante este tipo de accesorios. Entonces, nosotros estábamos pensando de qué forma podríamos llevar esta experiencia a más gente, que fuera de fácil acceso, que no tuvieran que gastar mucho, que no tuvieran que comprar equipo. Y entonces, nosotros en Heritage, primero hicimos una versión VR móvil, en la que ustedes podían ver Tenochtitlán e interactuar ahí dentro de la ciudad, viendo en la pantalla de su celular y podían moverse con el giroscopio en los 3 grados de libertad. Esas son las rotaciones que les da eh, el giroscopio. Y se podían mover a través de unas posiciones o teleport points.
Esto ya nos dio un mayor alcance para que la gente pudiera, pues, entrar en esta experiencia, pero eso no era suficiente para nosotros, y nosotros estábamos buscando una forma de hacerlo todavía más inmersivo. Y fue así que, igual, dentro de todo esto es dentro de Heritage, la aplicación, nació esta otra experiencia que se llama Tenoch XR. Como lo dice el título de la conferencia, utilizamos lo que se conoce como geoposición. ¿Qué es la geoposición? Es básicamente poner algún contenido, principalmente 3D, en un punto específico del mundo, del mapa, en una coordenada. Aquí en el video están observando un poco de esta experiencia. Y bueno, lo que están viendo es una recreación digital de la ciudad de Tenochtitlán a escala 1:1, colocada en su ubicación original. Bueno, realmente está a unos metros arriba porque, como saben, el centro histórico actualmente está construido arriba de lo que era Tenochtitlán. Siendo así, para nosotros accesar a esta experiencia necesitamos tener la aplicación en nuestro celular, cualquiera de las dos plataformas, y necesitamos estar físicamente en el primer cuadro de la antigua ciudad de Tenochtitlán. A continuación, todos los videos que vean en formato vertical son capturas de pantalla, entonces es gameplay dentro de la aplicación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para accesar a esta experiencia es abrir la experiencia, descargar el contenido que nos va a solicitar y nos dirigimos a donde estaba esta ciudad. Nos va a pedir unos gestos, más adelante voy a explicar cómo funciona, pero primero tenemos que escanear nuestro alrededor y luego buscar el piso. Una vez eso, hago clic y estoy dentro de la ciudad. Eh, Aquí no nada más muevo la cámara con los 3 grados, sino también puedo caminar dentro de todo el primer cuadro. Esto es de donde empieza la catedral, de norte a sur, hasta la calle de Donceles, y de este a oeste, desde el palacio hasta antes de que empiece Madero. Entonces, aquí en este momento, yo estoy con mi celular caminando al costado de la catedral y estoy dentro de la ciudad. Puedo moverme, girar, interactuar con los personajes. Si nosotros intentamos abrir la experiencia fuera de esta zona, lo que vamos a ver es un personaje en realidad aumentada que nos va a contar de qué va la experiencia y también pues, nos va a invitar a que vayamos al lugar. Y después de esto vamos a ver un pequeño mapa donde podemos ver pues, el cuadro que les acabo de definir, que es donde estaba originalmente la ciudad de Tenochtitlán. Y además, si ustedes en la aplicación hacen clic aquí donde dice encuentra el camino, se les va a guiar hasta este punto por medio de Google Maps. Aquí es una captura a 2 cámaras para que puedan ver lo que se estaba viendo en la cámara y lo que nosotros estamos viendo en el celular. Como pueden ver, bueno, si tienen un poco de idea, por ejemplo, donde están los restos del Templo Mayor, pues aquí se puede ver que está justamente en esa parte donde estoy apuntando. El modelo no se mueve, está estático. Y bueno, una vez entrando a esta experiencia, el personaje Tenoch nos va a dar la bienvenida, nos va a contar un poco de qué va esta experiencia, vamos a ver ahí algunas animaciones. Y a partir de ese momento, nosotros podemos caminar libremente por el centro y van a ver unos pequeños como indicadores en el cielo. Cuando nosotros nos acercamos, se accionan algunas interacciones que Tenoch nos va a seguir explicando algunos datos históricos de los diferentes sitios y bueno, junto con otros personajes nos van a contar acerca qué era lo que sucedía en esta ciudad. También vamos a tener algunas interacciones, van a poder pedirle un deseo a uno de los dioses. Eh, y bueno, más adelante les voy a platicar cómo es que funciona todo esto, esta tecnología y cómo es que puede ser tan precisa. Otro dato importante es que si nosotros observamos esto, nosotros podríamos catalogar esto como VR,
porque no estamos viendo nuestra pantalla, no, nuestra cámara, perdón. Y bueno, nosotros sabemos que si en un mundo virtual solo vemos el espacio virtual, pues por tanto se le define como VR, pero realmente aquí la cámara es totalmente llave para que funcione esta experiencia, por lo que podríamos definirlo como MR, como realidad mixta o XR. Realmente aquí no estamos viendo la cámara porque lo que tenemos es un escenario que cubre desde el piso hasta un skybox enorme y por eso es que no podemos ver la cámara, como en este caso, que solo es el personaje hablándonos. Y bueno, de una forma similar y con la misma tecnología, pero un poco distinto, em, creamos otra experiencia igual dentro de Heritage, totalmente gratis, pueden entrar a acceder a ella. Esta experiencia se llama Arte Furtivo Bellas Artes. En este caso, lo que hicimos fue colocar piezas de arte alrededor del Palacio de Bellas Artes. Arte Furtivo es la primera exposición de arte NFT con realidad aumentada en México. En esta experiencia podemos caminar alrededor del Palacio de Bellas Artes y descubrir las diferentes obras de arte en exhibición. Las obras son pinturas 2D, videos, audios, esculturas escaneadas con fotogrametría de piezas reales que existen en otro lado o en otros museos y que ahora están aquí de forma con realidad aumentada en Bellas Artes y también algunos modelos animados. Algunas de estas obras están estáticas, sean videos o modelos 3D, y hasta que nosotros nos acercamos a ellas que se activan sus interacciones y, bueno, las podemos observar. Cada una de estas obras, como pueden observar en pantalla, tiene una cédula con información del artista, una pequeña descripción. Bueno, y se me olvidaba, para hacer esta experiencia nosotros hicimos una convocatoria abierta a artistas. Entonces ellos se inscribieron, nos mandaron las obras que tenían. Algunas obras ellos las tenían en físico en otros lugares, nosotros tuvimos que ir allá y escanearla con la técnica de fotogrametría, las digitalizamos para que pudieran estar aquí. Y bueno, entonces al lado de cada obra pueden ver esta cédula con información, pero además debajo de la información hay un botón que es de compra. Si ustedes hacen clic en ese botón, se les va a abrir una ventana en la que le pueden comprar el NFT directamente al autor. Y bueno, de esta forma, nosotros buscamos darle un poco más de visibilidad y libertad, ¿no? De expresión y pues también pues de poder que los artistas puedan seguir sustentando su trabajo artístico. Eh, en este caso, lo principal es que aquí sí podemos ver la cámara. En este caso no hay un suelo como en la experiencia de Tenoch XR, tampoco hay un skybox, podemos ver siempre lo que está delante de nosotros, pero en en primera instancia es la misma tecnología de geoposicionamiento, solo que con un formato un poco más de realidad aumentada. Esta obra, por ejemplo, está en otro sitio, físicamente es una escultura y con fotogrametría podemos tenerla aquí a su escala original en el Palacio de Bellas Artes. Aquí podemos ver un poco del proceso que les hablaba de fotogrametría. Esta escultura existe en otro parque de la Ciudad de México y el artista pues quería que estuviera presente en arte furtivo en Bellas Artes. Entonces, juntando fotogrametría con un dron, se tomaron muchas fotos de esta escultura para después, mediante un proceso de fotogrametría, obtener un modelo 3D. También se requiere un proceso de optimización, de limpieza de la malla, para obtener este modelo que están viendo en pantalla, y es el mismo que tenemos nosotros en la exposición. De igual manera, aquí hay un video como en Tenoch que les muestra pues lado a lado las dos cámaras que están interactuando
con la experiencia. Igual escaneamos el entorno, buscamos el piso y se nos presenta todo el escenario aumentado. Y bueno, algo muy padre de esta tecnología es que pues es aplicable casi en cualquier lado. Eh, Hicimos también de manera similar, arte furtivo, en una plaza pública en la calle, en Londres, una instalación artística. No es tanto como aquí que ven como cuadros, es más una instalación que está en toda la plaza, eh, que igual pueden acceder en Heritage. Entonces tiene esta versatilidad que podemos crear estas experiencias en muchísimos lados y, pues, por supuesto, apoyar a los artistas. Em, Ahora vamos a a empezar a hablar de cómo es posible esta tecnología, qué es lo que se necesita, cómo funciona, sus límites. Eh, Regularmente, no sé si están familiarizados, pero la tecnología por sí sola de GPS es muy imprecisa. Eh, de Si solo ocupa, la posición GPS como tal, a veces la precisión puede ser de 5 metros, 10 metros, 20 metros, dependiendo cuántos satélites esté, recibiendo las lecturas en ese momento su celular. Entonces, nosotros primero intentamos hacerlo con esa tecnología, nos daba resultados muy variables. A veces teníamos el modelo colocado muy bien, en otras veces no se colocaba en el lugar, otras veces sí estaba en el lugar, pero la rotación no era la correcta. Entonces, lo que hicimos fue utilizar una nueva tecnología que literalmente salió hace unos meses. Es una tecnología de Google que ellos liberaron más o menos entre junio y julio. Esta tecnología ahorita les voy a contar cómo se compone. Nos permite obtener lecturas muy precisas. Como pueden observar aquí en este momento, igual es una captura de mi teléfono. Estoy en eje central, más o menos a la altura de Centro Scope. Y en aquí en pantalla, estos numeritos que están viendo son las lecturas que estoy obteniendo en ese momento. Esta herramienta nos da 3 lecturas muy principales. Nos da más, pero las que nos importan son estas 3. Primero es la posición horizontal, o sea, en el plano donde estamos. Esto es la posición de norte-sur, este-oeste. Esa posición son estos 2 primeros dígitos que vemos en pantalla. La segunda es la altura. Esto es literalmente, pues, qué tan alto o abajo estamos del nivel del mar. Aquí, por ejemplo, nos está dando la altura. Todos esos datos están en unidades de metros. Y la tercera lectura es la orientación. Para nosotros, posicionar geográficamente algo no solo es literal la posición en nuestro plano XY, sino también la rotación. Queremos que esté orientado, exactamente hacia donde queremos. Y, también vemos estas 3 cifras decimales con el símbolo más menos. Esto es lo muy importante de esta herramienta. Estas lecturas es el margen de error que tienen las lecturas de la posición horizontal, vertical y de orientación. Entonces, por ejemplo, en la posición horizontal, que es en el plano, en este momento me estaba dando una precisión de más o menos 0.37 metros, o sea, son 30 centímetros de precisión, lo cual si lo comparamos con los 10, 15, 20 metros del GPS regular es totalmente otra cosa. Lo mismo con la altura, tenemos 0.24 metros de margen de error y para la orientación 1.4 grados. Entonces, pues podemos ver que al menos en cuanto a datos, podemos ver la alta precisión que tiene esta herramienta. Entonces, uy, esta herramienta
Se llama el API geoespacial de Google. Eh, de forma muy sencilla, un API es una herramienta que permite a desarrolladores acceder a eh, herramientas de programación que también nos permiten comunicarnos con, en este caso, la nube de Google. Esto es un pequeño tráiler que hizo Google cuando lanzó esta herramienta. Lo que ellos nos prometen es que podemos geolocalizar en realidad aumentada cosas con una precisión muy grande, podemos hacer navegación, videojuegos. eh, Esto es una característica que está todavía en desarrollo, esto que están viendo en este momento, que igual les hablaré más adelante. Y bueno, ahora les explicaré un poco de cómo es que ellos llegaron a esta tecnología. ¿Recuerdan ustedes Google Maps? La vista satélite, probablemente la utilizaron. El Street View, ¿recuerdan estos coches que pasaron y siguen pasando cada año, escaneando, tomando fotos 360 y metadatos de las calles? Bueno, pues Google, en los últimos 15 años, con toda esta información, fotos, videos, metadatos, datos de GPS, construyeron un modelo 3D de todo el mundo, o bueno, por lo menos de lo que pudieron escanear, que es bastante. Construyendo este modelo 3D y luego de él, utilizando inteligencia artificial, machine learning, eh, crearon un modelo que las máquinas o que la computadora que programas pueden leer, en el que, dejen, les pongo una parte del video donde se puede explicar. Es aquí. Eh, con este análisis, lo que hicieron fue sacar a lo que ellos le llaman puntos de referencia de lo que la cámara observa. Estos puntos de referencia se sacaron principalmente de cosas que podemos ver en el horizonte, sobre todo edificios, elementos de la calle. Esto excepciona principalmente a árboles, entonces esos no nos sirven como referencia. Pero entonces ellos crearon este modelo, que esto se le llama un VPS o VPS, que es un Visual Positioning System, es homologado al GPS. Aquí la posición se mejora mediante lo que se observa más que del satélite. Entonces lo que pasa aquí es que en nuestra aplicación, varias veces por segundo, la aplicación manda a la nube de Google lo que está viendo nuestra cámara, lo compara con el BPS y entonces su sistema, de lo que ve, lo compara con su modelo y dice, por ejemplo, aquí en esta imagen, supongamos que esa es la Torre Latino, dice, ok, veo que aquí tengo 15 puntos de referencia de la Torre Latino y a mi izquierda del Banco de México y otros edificios, ¿no? Entonces, para mejorar la posición, primero sí ocupa las lecturas de GPS, pero después, utilizando estos puntos de referencia, calcula la distancia que observa la cámara de nosotros a cada uno de estos puntos y, de esta forma extrapola una posición muchísimo más, exacta. Y es así como mediante un proceso de comunicación entre la nube y nuestra aplicación, nos puede dar estos datos que son muy, muy precisos. Y entonces, en este punto, nosotros ya tenemos la posibilidad de tener la ubicación geográfica muy exacta. Ya con eso, entonces, nosotros podemos definir un punto en nuestro entorno de realidad aumentada a lo que le llamamos un ancla GPS. Este punto se va a quedar en el punto tridimensional, siempre ahí. Entonces, lo que nosotros hicimos es crear el escenario completo, por ejemplo, en el caso de Tenoch XR, crear el escenario completo de la ciudad. Aquí pueden ver por qué no podían ver el cielo, ni la cámara, porque tenemos un skybox. Y bueno, entonces colocamos todo este escenario completo
en el centro que queremos, en el centro en cuanto a punto, no en el centro histórico. Eh, y entonces también nosotros tuvimos que hacer un análisis para tener las medidas exactas de la ciudad para que encaje las medidas del espacio virtual, que en este caso fue Unity, con las medidas del espacio real, que pues es nuestro mundo. De tal forma que no es necesario que pongamos muchos puntos, a muchas anclas GPS, porque también entre más anclas GPS esté calculando nuestro dispositivo, es más carga al procesador y pues esto puede hacer que el sistema no funcione tan bien. De una manera similar, también con arte furtivo, lo que hicimos fue tomar estas medidas, hacer un plano y en este plano que ya sabemos que tiene las mismas medidas que en el lugar real, acomodarlas en la forma que queríamos y sabemos que cuando nosotros pongamos todo este espacio 3D sobre el punto geográfico, va a cuadrar exactamente en los lugares que nosotros queríamos. Eh, y bueno, como cualquier tecnología, siempre hay sus limitaciones, o por lo menos en este momento. Hay 4 puntos principales que tenemos que tener en cuenta. Para que esto funcione bien. La más importante y es la esencial, y si no hay esa, no va a funcionar, es la conexión a Internet. Que ya de por sí necesitamos una conexión a Internet para que funcione una aplicación. Eh, Como ya les dije, cada varias veces por segundo se van a hacer estas peticiones a la nube de Google, entonces es indispensable que tengamos esta comunicación a Internet. Por ejemplo, los obstáculos a los que nos enfrentamos fue con datos, funciona muy bien la experiencia, la aplicación. No requiere una velocidad de internet súper rápida, no necesitamos que sea fibra óptica, solo necesitamos que sea constante, que no tenga corte. Pero, por ejemplo, intentamos utilizarla conectándonos con el Wi-Fi público de la Ciudad de México y al menos en horas de día donde está lleno de gente, estaba muy saturado. Entonces, si ustedes intentan ver estas experiencias con el Internet público de la ciudad, es muy, muy probable que no les va a funcionar y no les va a dejar continuar del flujo de la aplicación después de escanear su entorno. Eh, entonces, lo recomendable es que haya una cobertura de datos decente y sí se puede usar con Wi-Fi, pero que sea una conexión, pues igual, mínimamente operable. La segunda, como les comenté, todo este sistema Google lo hizo a partir de sus escaneos de satélite y de Street View. Entonces, es necesario que el área donde queremos implementar este tipo de experiencias haya sido escaneada por Google. Aquí en la ciudad, este sistema funciona, como vieron en uno de los videos, con una precisión muy alta. Las precisiones que hemos tenido aquí dentro de la ciudad son del metro para abajo. O sea, a veces son 20 centímetros, a veces son 50 centímetros, lo cual es muy poco. Pero eh, en una de las pruebas que estuvimos haciendo en Londres, queríamos colocar nosotros esta maqueta, este mundo de Tenochtitlán, en un parque muy grande, más o menos como Chapultepec. Es un área verde que no se alcanzan a ver edificios alrededor, lo único que vemos son árboles y pasto. Eh, entonces, a pesar de que en Google Maps Street View está disponible ahí porque se escaneó con bicicleta y con personas de Google con una mochila, una cámara en una mochila. A pesar de eso, el sistema no alcanza a generar estos puntos de referencia. Entonces, no, no nos permitía tener la precisión mínima que nosotros usamos para estas experiencias y por lo tanto tuvimos que buscar otra zona para ponerlo. Eh, de tal forma que es muy probable que si nosotros intentamos hacer esto en una carretera que pasa por el campo, donde literalmente no se alcanzan a ver montañas, edificios, casas, solo vemos pura naturaleza, muy probablemente no nos va a dar la precisión. Sí puede funcionar, porque esa precisión que pedimos, nosotros la podemos definir, pero pues quizás no va a ser tan distinto a que si usáramos un GPS regular.
El tercer punto es, bueno, ya lo comenté, es que el área escanada tenga suficientes puntos de referencia. Y la cuarta es la cuota de tráfico. Eh, Actualmente, este API de Google no tiene costo. Actualmente no tiene planes o paquetes por volumen de tráfico, pero lo que sí tiene es un límite para cualquier usuario o desarrollador o empresa que esté implementando su herramienta. Este límite es de 1000 sesiones iniciadas por minuto. Cada vez que nosotros usamos un celular, por ejemplo, nuestra aplicación es una sesión. Y el otro son 1000 sesiones iniciadas por minuto y 100,000 solicitudes por minuto. Cada celular en una sesión hace unas decenas de peticiones. Entonces, lo que tendría que pasar es que en un minuto tengamos más de 1000 usuarios que estén utilizando esta experiencia al mismo tiempo, o que de alguna forma estén demasiado tiempo en esa experiencia, este mismo número, bueno, menos número de usuarios, digamos unos 800, pero que estén haciendo muchas solicitudes. Y en ese momento lo que va a pasar es que el BPS de Google nos va a dar un estado de exhausto, en el que nosotros le vamos a mandar la solicitud, decirle, oye, mira, estoy viendo esta imagen, ¿dónde estoy? Y Google nos va a contestar, por ahora no te puedo contestar, hasta que estas 1000 sesiones por minuto o estas 100,000 sesiones solicitudes por minuto baje. En el momento en que bajamos ese radio de peticiones, de nuevo nos empieza a servir la información. Entonces, este último límite, pues, el único momento donde nos afectaría es si es una aplicación, una experiencia de un volumen muy, muy alto, pero, al menos a nosotros, todo este tiempo que hemos tenido usuarios en la Ciudad de México, también estamos haciendo otro arte furtivo en Playa del Carmen, en Londres. No hemos tenido este problema con el cuarto punto, que es la cuota de tráfico. Las aplicaciones de esta tecnología, pues como ya podemos ver en el ejemplo de Tenoch XR, eh, podemos prácticamente hacer mostrar cómo eran las ciudades o espacios de la vida real a través del tiempo con realidad aumentada. Con un botón podríamos mostrar cómo era una calle hace 100 años y con otro botón cómo era hace 200 y de tal manera que es como una máquina del tiempo en nuestra mano. También visitas guiadas, como vimos en el video de Google, esto nos permite hacer navegación AR más precisa. Entonces, nosotros podemos desarrollar unas experiencias descriptivas de edificios, calles, para dar más información sobre historia y cultura a los usuarios. También juegos de realidad mixta. Algo importante a notar aquí es que esta tecnología de geoposicionamiento se puede mezclar con otros recursos más comunes de Unity. De esta forma, entonces nosotros podemos hacer como en Tenoch XR, interacciones. Y con esas interacciones podemos crear juegos interactivos en el que nosotros podemos caminar entre los personajes, hacer disparos, donde la creatividad nos alcance. Publicidad. Eh, Esta tecnología también nos permite hacer intervenciones. Si las marcas quieren mostrar algún contenido en alguna calle, en algún edificio, pues es posible con esta tecnología. Y bueno, el último punto, que también ya lo mencioné, es hacer una navegación de realidad aumentada, que no es nada más seguir el mapa que veas en tu teléfono, sino poder tener carteles que te vayan dirigiendo a donde quieres llegar. ¿Y qué hay en el futuro? Eh, una de las cosas más interesantes es la posibilidad de combinar este geoposicionamiento con los lentes de realidad aumentada. A diferencia de los lentes de realidad virtual, estos lentes prometen, ya existen algunos productos como de Ray-Ban y me parece que de Snapchat,
Estos lentes prometen que no necesitas estar conectado a una computadora, no son toscos, son similar a los anteojos comunes que tenemos. Y en estos lentes podemos ver esta realidad aumentada sin necesidad de estar sosteniendo nuestro teléfono. Esto nos va a dar una inmersión todavía más real. Entonces, imaginen que en vez de ver Tenochtitlán en mi celular, en 2D, porque lo estoy viendo en una pantalla que es plana, lo estoy viendo enfrente de mis ojos, donde está literalmente en mi vista. Entonces, esa es una de las expectativas del futuro. Y pues no estamos tan lejos. Los lentes de realidad aumentada de Apple se espera que salgan en 2024. Entonces, es lo que nosotros desarrolladores, estamos haciendo ahorita, es preparar toda esta tecnología para que cuando el hardware esté disponible, poder mezclarla. Y pues eso es básicamente lo que nosotros logramos con esta tecnología, como la mezclamos junto con Unity, AR Foundation, la realidad aumentada, World Tracking, esta plataforma, esta arquitectura de aplicación, la nube. Y bueno, nuestro objetivo es ese, tratar de darle a la cultura, a la historia, al arte, un mayor alcance en el que todos, o por lo menos la mayoría de la gente, pueda acceder a ellos con su celular. Eh, pues no sé si podemos tener algunas preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, un segundito. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas por acá. Ok. Pregunta, ¿podrías mencionar de nuevo las tecnologías que usaste para el proyecto de Tenoch? Ok. Eh, bueno, como tal, para la experiencia, se ocuparon para el lado de la realidad aumentada, AR Foundation, como saben, es un SDK de realidad aumentada y extendida para Unity. Y la otra es el API de geoposicionamiento de Google. Este API es como un SDK o un plugin para Unity que coexiste con AR Foundation. Y bueno, si nos vamos más general, para hacer funcionar la experiencia, pues también necesitamos la aplicación. Y para hacer funcionar la aplicación, pues fue el desarrollo de Unity. Y también requerimos una arquitectura con la nube para poder servir las experiencias. No sé si contestó la pregunta. Muchísimas gracias, me parece que sí, un breve resumen. Y bueno, tenemos otras preguntas. En el futuro, cuando se libere a todos los países, ¿piensan probar VPS de Lightship o se quedarán con Geoespacial de Google? Ok, pues Lightship es una herramienta bastante joven. Hace algunas cosas que hace, por ejemplo, AR Foundation. Y en el lado del VPS, pues hay una grandísima diferencia, es que Google tiene un banco de datos, imágenes y metadatos muchísimo más grandes, probablemente el más grande en el mundo, quizás solo Bing de Microsoft esté atrás de ellos. Y actualmente el VPS de Lightship, de la compañía que trajo Pokémon Go, solo tiene disponibles unas cuantas ciudades. Me parece que entre ellas está Nueva York, Londres, me parece que no pasan de 10 ciudades. Y en este momento el VPS de Google funciona, como te digo, donde haya pasado Street View, funciona ahí. Entonces puede funcionar aquí, en Estados Unidos, en Chile, en China. Entonces, por ahora es muchísimo más conveniente, al menos desde nuestro punto de vista, utilizar la herramienta de Google. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Los modelos 3D que se posicionarán en la experiencia los mantienen dentro de la aplicación o o buscaron que fueran descargados desde un servidor? Ok. Pues es lo que les comentaba. Esta aplicación funciona con una arquitectura de servidor.
en la que cuando ustedes abren una nueva experiencia, la aplicación les va a descargar los assets de esta experiencia. Una vez que los descarga, ya están en su teléfono, ya no es necesario descargarlo. Aunque la aplicación sí necesita seguir teniendo la conexión a Internet, porque todo es como Netflix, cuando lo abres sin conexión a Internet, pues no ves las películas, Spotify. Necesitas eso para que el menú dinámico te traiga las experiencias. Pero en resumen, sí, son descargadas de nuestro servidor a la aplicación y después se quedan en el celular. Listo, pero ok, tenemos otra pregunta. Bueno, comentan, excelente ponencia, muchas gracias. Como empresa, ¿cuáles son sus planes a futuro? Ok, pues mira, principalmente estamos enfocados al arte. Nos encanta hacer estas intervenciones, nos encanta que esté al alcance de todos. Como les comentaba, otro de nuestros proyectos que están en la incubadora es este juego, que es con equipo de realidad virtual. De hecho, estamos buscando patrocinios para poder seguir fondeando este otro proyecto. Pero además de eso, también hace el mes pasado tuvimos un proyecto con la UNAM, en el que muy similar a nuestra app de Heritage XR, creamos UNAM XR, que es una aplicación igual de realidad extendida, pero está concentrada hacia la educación y la cultura, en este caso de la UNAM. De hecho, ahorita ustedes pueden ir al pabellón de biodiversidad que está en CEU. Van a ver ahí algunos letreros donde pueden bajar esta aplicación y pueden ver estos contenidos de realidad aumentada ahí en el museo. Y también, de la misma forma, si van al colegio de San Ildefonso, también pueden ver esos contenidos. Entonces, básicamente es cultura, arte, educación. También estamos ahorita muy metidos con esto del NFT. Entonces, queremos seguir dándole visibilidad a esta tecnología y pues ponerla al alcance de usuarios, empresas, organizaciones. Muy bien, tenemos otra pregunta, Raciel. Aparte del API o VPS de Google, ¿puede funcionar con otras plataformas como Here o Mm, HERE? HERE. No ubico eso. Si te refieres a que es otros sistemas DPS, pues dependerá de la documentación y para cómo se haya hecho el API. Por ejemplo, Google este API lo hizo con paquetes para usarse con Unity o para usarse también de forma nativa con, por ejemplo, Android Studio o de forma nativa en iOS. Me parece que también está en desarrollo una versión web, pero eso todavía está a futuro. Entonces, pues todo depende del alcance que describa cada VPS o cada API, de dónde lo puedas mezclar. Pero en principio, si la tecnología dice que tiene un SDK para Unity, y pues lo puedes mezclar con Unity. Quizás ahí lo único que tendría que revisar es que funcione también con AR Foundation o quizás con otro motor de realidad aumentada como Vuforia. Es ver la documentación de cada herramienta. Muchísimas gracias, Raciel. Tenemos un comentario de la audiencia. Muy completa explicación, el contexto, lo técnico, lo cultural, el testeo, todo muy bien explicado y los proyectos geniales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por esta ponencia tan increíble, por compartirnos este proyecto que ya queremos todos ir para allá, ¿no? Al centro histórico, ir a esas zonas a vivirlo, a compartir con estos personajes en esta experiencia. Entonces, ahora sí que asistan, descarguen, pueden regresar a ver el QR para que puedan descargar la aplicación. No sé si lo puedas mencionar tus redes sociales de nuevo Ujú. para los que te quieran seguir. Sí, si están viendo ahorita en pantalla los dos QR, el del lado izquierdo donde dice ahora XR, ahí van a poder ver un enlace con todas nuestras redes, todos nuestros links, y en el otro QR es para descargar la aplicación.
Así es, muchísimas gracias y pues los invitamos a que vivan la experiencia de Aura XR con Tenoch y Heritage XR, que son unas experiencias maravillosas y pues tenemos muchas ganas de probarlas. Muchísimas gracias por Muchas estar. gracias a ustedes. Muchas gracias. Y pues sí, los invitamos a que descarguen Heritage, lo usen, es gratuito y pues seguiremos haciendo más innovaciones y más intervenciones para todos ustedes. Muy bien, y por favor sigan a Raciel para que continúen viendo todos los proyectos que está haciendo y que continuará desarrollando, ¿no? Hay mucho, mucho para el futuro y es el inicio de, pues, muchas personas que van a probablemente seguirte, preguntarte para saber cómo crear estas experiencias. Sí, claro que sí. Pueden encontrar las redes. Me pueden también buscar con mi nombre en LinkedIn, por ejemplo, Raciel Cruz Rodríguez. Y claro, es lo genial de todo esta comunidad de desarrollo, compartir estas herramientas para que todos podamos crear mejores cosas. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Raciel. Disculpen, estoy teniendo un poquito de ruido por aquí. Pues vamos a ir con el cierre